Bienvenida a nuestro canal. HipnoPower es tu podcast sobre hipnoparto, un canal en el que hablaremos sobre todo lo relacionado con el embarazo, el parto y el posparto más inmediato, siempre contigo, mujer, en el centro. En HipnoPower creemos en el poder del hipnoparto, un poder que va mucho más allá de tener un parto positivo. No te quedes en la superficie, ven con nosotras a navegar en su profundidad. Hola a todas. Hoy estoy aquí con Nashira y con Nuria y venimos a hablar un poco sobre la evidencia científica disponible sobre el hipnoparto. En sí deciros que, bueno, pues que realmente en la evidencia científica del hipnoparto en sí hay algunos estudios, lo que pasa que no lo he querido traer porque, bueno, normalmente son estudios muy pequeñitos, no tienen mucho valor, ¿no? Sobre todo las personas que me seguís, sabéis que la evidencia científica cuando la busco, pues suelo mirar que sea de calidad, ¿no? Y además en algunos, pues son estudios que se han hecho los mismos programas o las mismas hospitales que llevan un programa en particular de hipnoparto y bueno, pues he preferido dejar esos estudios aparte, puesto que podría haber un conflicto de interés y no soy partidaria de ellos, ¿no? Ahora mismo, y aún así como son tan pequeñitos, perdón, entonces, bueno, me he centrado un poquito más en los estudios que hay más sobre el uso de la hipnosis en el parto, que de estos sí que hay bastantes, ¿no? Inclusive hay una revisión Cochrane, hay una revisión sistemática, voy mezclando el inglés, como veis, porque me he estado mirando tanta evidencia en inglés que ya se me va mezclando. Pero bueno, hoy lo que vamos a ver son 4 que hemos seleccionado más o menos para que tengáis una idea y podemos ver los beneficios que podemos tener o que se ven, que la poquita evidencia que hay está mostrando que tiene el hipnoparto, ¿no? En sí, uno de los primeros estudios que hemos estado mirando es un estudio descriptivo, que básicamente es sobre un programa en concreto que se hizo en hipnoparto en Australia y que realmente está publicado en el British Journal of Midwifery de Reino Unido. Y bueno, para mí, pues si ya está publicado ahí, es por algo será, ¿no? Aunque sea un estudio descriptivo, es bastante interesante. Es un estudio que se le hizo a un grupo pequeñito, ¿no? de mujeres, pero que dieron a luz entre el 2007 y el 2010, después de haber hecho un curso completo de hipnoparto. Por ejemplo, a mí me gusta este estudio porque básicamente es un curso completo, no es que me he leído un libro de hipnoparto o me he hecho un curso de estos de 2 o 3 horas rápido de hipnoparto, o yo he investigado sobre hipnoparto y me he preparado hipnoparto para el nacimiento de mi bebé. No, un curso completo, ¿vale? Entre que son entre 10 12 horas, ¿no? En este caso, ¿no? Y se comparó los resultados, ¿no? De estas mamás que se prepararon, se comparó con la población en general, ¿no? Y las mujeres del grupo que practicaron hipnoparto sí que es verdad que se vieron que tuvieron parto más rápido, ¿vale? Tanto la dilatación como el expulsivo. Hubo una menor tasa de cesárea y menor tasa del uso de la epidural, y en este caso también se miró el uso del gas Entonox, el gas de la risa, ¿vale? Y luego como cosa interesante, como parte interesante, es que el 51% de las mujeres que practicaron el hipnoparto, pues no usaron ningún tipo de analgésicos para el dolor. O sea, nada, ¿no? Fueron partos naturales, ¿no? Y me parece bastante interesante, ¿no? Aún así, ellas puntuaron, hicieron como le dijeron a las mujeres que puntuaran su nivel de dolor, ¿no? Cómo recuerdan ese dolor en una escala del 1 al 10, ¿vale? Y como media salió que ellas lo valoraban con un 5,8 sobre 10, el dolor que ellas sintieron en el parto. Aún así, el 32% de ellas puntuó por debajo de ese 5,8 y algunas de las participantes puntuaron 0 en nivel de dolor. Es decir, que hubo alguna mujer que no reconoció el parto como doloroso, obviamente como intenso, duro, difícil, pero no como algo doloroso, y me parece muy interesante. Como conclusión en este estudio, lo que se resumió fueron que los resultados en sí, pues, vienen de la mano a otros estudios que ya hay similares donde se investiga el uso de la hipnosis durante el parto, ¿no? Y como añadido, pues los investigadores pues marcaron o señalaron, ¿no? Que la mayoría de mujeres
participaron en el estudio, pues reportaron sentirse con más confianza, estuvieron más relajadas, no tenían tantos miedos, ¿vale? Estaban muy concentradas y en control durante su parto. Y luego lo que es la satisfacción de tener a una pareja involucrada y apoyándola en todo momento, pues es algo que también lo calificaron como algo positivo, ¿no? Como ya sabéis que en el hipnoparto la pareja para nosotros es un pilar fundamental, ¿vale? Y este enlace luego lo pondremos todo en la descripción del podcast, pondremos los enlaces para quien tenga interés en verlo, que lo podáis ver, ¿no? Pero este en particular está publicado en el British Journal of Midwifery, ¿vale? Y ahora, pues, no sé quién de las dos, Nuria nos va a hablar un poquito sobre el siguiente, que es una revisión sistemática, y os dejo con ella. Hola, hola a todas y bueno, gracias Conchi por explicarnos este primer estudio. Yo os voy a hablar de una revisión sistemática que el título es Las intervenciones basadas en la hipnosis durante el embarazo y parto y su impacto en la experiencia de parto. Bueno, pues en este estudio se examinaba o no, se analizaba el uso de la hipnosis eso, en el embarazo, el parto y bueno, y esa, ¿no?, como experiencia final. En esto, o sea, en una revisión sistemática lo que se hace es analizar, bueno, pues diferentes estudios y bueno, pues había un poco una limitación en la metodología de los estudios que se incluyeron, ¿no? En este caso, bueno, pues sí que era difícil saber como qué programa concreto de hipnoparto o de hipnosis se había utilizado, la duración de los mismos o el número de sesiones o cómo o cuánto se había practicado. Pero bueno, lo positivo es que aún así, o sea, sin saber un poco todo esto, sí que los resultados pues, sugerían un impacto positivo, ¿no?, del uso de la hipnosis y los puntos en los que se veía que había este impacto positivo era en cuanto a bueno, pues la eliminación de miedos, como alivio del dolor y una mejora de la sensación del control durante el parto. Entonces, un poco, bueno, pues quienes hacen esta revisión, la conclusión a la que llegan es que la hipnosis pues, mejora la experiencia emocional de la mujer y resulta en menos ansiedad, incrementa la satisfacción, se producen menos intervenciones y hay una mejoría de los resultados neonatales y una mejor experiencia del parto en general. Lo que también es importante destacar de este estudio es que o sea, no existía conflicto de intereses, no había eso, ¿no?, nadie relacionado pues a lo mejor con determinados programas o lo que sea. Entonces, bueno, no sé, a mí la verdad este estudio me parece muy interesante por eso, ¿no? Porque, bueno, un poco como lo que habíamos dicho, que a lo mejor de hipnoparto como tal no hay tantos estudios o son todos más pequeñitos, pero bueno, en este que se está eso, revisando un poco como pues todos estos pequeños estudios, por así decir, y al fin de cuentas, ¿no?, pues todos un poco se concluyen en lo mismo. Y bueno, no sé, pues para mí ya es como solo ya que ¿no?, mejora la experiencia emocional de la mujer, ¿no?, una experiencia satisfactoria, me parece, pues bueno, que significa mucho. Y bueno, pues este es el estudio que también, bueno, dejaremos el enlace que, bueno, fue publicado también en una revista ¿no?, de matronas, An International Journal se llama. Y bueno, pues pasamos al siguiente estudio con Ashira. Muy bien, chicas, muchas gracias. Pues yo os voy a hablar de una revisión Cochrane que es interesante porque, bueno,
sí que como hace como el compendio de muchos estudios que, como decía Concha al principio, pues no hay estudios en concreto así de hipnoparto como tal, pero sí que hay algunos estudios de calidad sobre el uso de la hipnosis en el parto. Y ya sabéis que la hipnosis pues es una parte importante, aunque no todo, ¿no? del hipnoparto. Entonces ahí sí que podemos ver como los beneficios que puede traer. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones así generales a las que se llegó en esta revisión? Por un lado, muy similar a lo que ya habéis comentado, ¿no? Pues se redujo la necesidad de métodos farmacológicos de alivio del dolor, incluyendo la epidural. Ahí se redujo también la aceleración rutinaria en el parto, o sea, es decir, por ejemplo, oxitocina o romper la bolsa, el líquido amniótico de manera artificial. Y aumentaron, por lo tanto, la incidencia de partos espontáneos y vaginales, ¿no? Y algo que también es muy importante, creo que es otra de las conclusiones a las que se llegó, es que se observó una mejora de la salud y de la satisfacción materna, ¿no? Que esto es como muy importante a la hora de que los estudios evalúan el resultado de los partos, muchas veces se va como a los datos, ¿no? Más intervención o menos intervención, más parto vaginal, menos parto vaginal, pero lo que hace falta es que la ciencia se fije también en esta parte emocional, ¿no? En qué impacto tiene en la madre esa experiencia de parto, ¿no? Que es como un pilar muy importante de nuestro trabajo, ¿no? Con las mujeres, ¿no? Que es súper importante. Luego también algo que recalcar de este estudio es que los autores mencionaban que es importante conocer que la autohipnosis es algo que no se cree en ello, ¿no? Como decía Conchi, creo al principio, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar, es una habilidad que hay que aprender. Y la efectividad de la autohipnosis en el parto incrementa con la práctica, aunque también hay casos puntuales, ¿no? Más singulares, en los que puede llegar a funcionar con mujeres que no lo han practicado nunca y lo ponen en práctica en el parto. Pero en general es algo que que necesitamos, es un músculo que necesitamos trabajar en el embarazo. Entonces, el resumen de esta revisión Cochrane es que sí existen varios estudios de calidad sobre el uso de la autohipnosis en el parto, y ahí podemos ver que tiene un impacto tiene un potencial muy grande el uso de la autohipnosis para mejorar la experiencia de parto de las mujeres. Luego, algo súper importante también es que es seguro, o sea, siempre suma, como mucho te puedes quedar igual, no va a haber nada negativo que te pueda ocurrir por usar autohipnosis en el parto. Y potencialmente vemos que reduce la necesidad de recurrir a intervenciones médicas. Algo también muy interesante que los autores encontraron que había que recalcar es que hay solamente 2 alternativas al alivio del dolor farmacológico, es decir, por ejemplo, a usar una epidural, que hoy en día tiene peso y se ha probado su efectividad de manera científica, o sea que hay evidencia que lo demuestra. Y estas 2 alternativas son, por un lado, el uso de la autohipnosis en el parto, y por otro lado sería también el uso de la práctica de la acupuntura, que también tiene evidencia como, bueno, que puede acortar el proceso del parto, por ejemplo. Entonces, bueno, hay evidencia sobre la autohipnosis el uso de la autohipnosis en el embarazo y en el parto. Sabemos que no es mucha, nos gustaría que hubiera mucha más, no hay tantos estudios, pero los que hay vemos que todos los outcomes, todos los resultados que tienen son beneficiosos. No hay ningún estudio que diga es negativo o tiene este riesgo para la mujer o tiene este riesgo para el bebé. Siempre se apunta a que tiene muchísimo potencial. Así que bueno, y aparte de eso, sí que, como siempre decimos, pues en internet podéis encontrar cientos y cientos de experiencias positivas de mujeres que han usado estas técnicas, aunque no se pueda probar directamente con un estudio, pues está la experiencia de las mujeres, que es muy poderosa también. Así que bueno, este estudio lo dejaremos también el enlace para que lo podáis ver. Y Conchi, cuéntanos el último que tenemos para compartir con las mujeres, porfa. Pues el último que hemos traído es uno que ha salido recientemente y que no está relacionado directamente con la autohipnosis, pero sí con la actitud o la mentalidad de la madre en relación al parto, ¿no? Es un estudio que muestra la importancia de la actitud de la madre frente al parto. Lo que ha comprobado es que el parto
y la psicología están estrechamente relacionados. Esto es algo que yo no me canso de decirlo, ¿no? Que muchas veces nos pensamos que el parto es como un proceso biomecánico que empieza y termina y ya está, y no es así. Hay una relación mente-cuerpo muy potente que hay que mantener y hay que trabajar. Y hay que trabajar, entre otras cosas, porque estamos súper desconectadas, ¿no? De nuestros cuerpos, de nuestra naturaleza. Pues este estudio lo que viene es a destacar esto mismo, ¿no? Que hay factores psicológicos, como en este caso lo que han mirado ha sido la mentalidad en relación con el parto, que pueden predecir el nacimiento. Es decir, que si tú tienes una mentalidad más positiva, una visión más positiva en sí sobre el momento del nacimiento de tu bebé, el momento del parto, pues tienes más probabilidades de que eso ocurra. ¿Vale? Esto es como un poco como la idea esta que a veces recargamos de que si te levantas toda la mañana diciendo que voy a tener un mal día, voy a tener un mal día, voy a tener un mal día, al final terminas teniendo un mal día, ¿no? Y si te levantas toda la mañana diciendo, ¡ay, qué buen día voy a tener! Hoy yo tengo que hacer un montón de cosas, pero voy a organizar bien, voy a hacer esto, luego otro, luego esto, no sé qué. Al final terminas teniendo un buen día, ¿no? Bueno, son probabilidades, ¿no? Siempre hablamos de probabilidades, no hablamos de hechos 100% seguros, pero lo que estamos es promoviendo que hagamos cuantas más cosas mejor para que ese resultado positivo venga, ¿no? Entonces, este estudio viene a decir más o menos esto, ¿no? Que la mentalidad relacionada con el parto predicen el nacimiento, así como el propio nacimiento predice los resultados psicológicos, ¿no? Dependiendo de cómo sea tu parto, así va a afectar a tu mentalidad en el posparto. Y por eso aquí también hacemos nosotros muchas veces, desde el punto de vista del hipnoparto, hacemos mucha incidencia en que es importante tener una buena experiencia de parto para que tú empieces con buen pie esa maternidad, que luego va a ser muy dura, que ahí es el parto donde empieza todo, ¿no? Y luego viene el camino duro. Entonces, la importancia de la experiencia del parto para la madre y el bebé va a impactar directamente en ese bienestar psicológico y en esa transición a la maternidad, ¿vale? Esto es lo que se ha hecho evidente en el estudio. Obviamente, esto es siempre nos dice lo de, bueno, lo importante es que tú y el bebé estéis bien, ¿no? Está claro que a todo el mundo es importante, ¿no? Ese factor, la supervivencia de la madre y el bebé es el resultado más importante. Pero, sin embargo, los estudios, los resultados de este estudio están respaldando básicamente empíricamente con evidencia de que no es suficiente. No es suficiente con que mamá y bebé estén vivos y estén bien, sino que va más allá, ¿no? Y esto es algo que ya había planteado la Organización Mundial de la Salud en el 2018, que ya decía que sí que importa cómo dan a luz las mujeres, ¿no? Y que un resultado positivo del parto no solo justifica, o no solo significa, perdón, un niño sano, sino también una experiencia satisfactoria para la madre, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que futuras investigaciones pues, puedan arrojar más información en cómo podemos lograr una experiencia positiva de parto, ¿no? A todos los niveles de intervención. Yo estoy convencida de que, bueno, este estudio en particular que se publicó en la Revista Europea de Psicología Social, estoy convencida de que, bueno, levantará un poco de ánimo y que se empiecen a investigar más allá, ¿no? Como ha dicho Nashira, que hoy día si hacéis si miráis por internet, cada vez hay más y más experiencias positivas de mujeres que se han preparado para el parto y la gran mayoría de ellas, o muchísimas de ellas, pues dicen de haber practicado hipnoparto, ¿no? Y obviamente hay algo ahí que está ocurriendo y que está esperando a que alguien venga y le meta mano, por así decirlo, y que empiece a sacar los datos, empiece a tirar los hilos y empiece a sacar la información. Obviamente, el hipnoparto lleva, bueno, ya lo haremos en otro episodio, pero lleva desde los años 80 o así, si no me equivoco. Lleva poquito tiempo funcionando como método, lo digo entre comillas, porque ya hablamos de ello, no lo reconocemos como un método en sí, pero no hace mucho tiempo de que se está utilizando y no son muchas las mujeres que lo practican, todavía es muy desconocido. Hablamos de hipnoparto y a veces pues nos echamos la mano a la cabeza, ¿no? De esa palabra tan fea como que te echa para atrás, ¿no? Pero bueno, gracias, por ejemplo, a personajes más famosos, así como la Kate Middleton o la Meghan Markle, esta, ¿no? La de la realeza británica, ¿no? Ellas ya han salido públicamente diciendo que practicaron el hipnoparto y esto es como un pequeño impulso que le ha dado porque
En particular a Kate Middleton hizo una entrevista que la tenéis, creo que la tengo colgada en mi web, la podéis ver, pasa que está en inglés. Y ella misma pues reconoce que practicó hipnoparto y los beneficios que ella consiguió en sus 2 partos, ¿no? En sus 2 nacimientos, y anima a las mujeres a que lo practiquen. Entonces, bueno, como resumen, por así decirlo, vengo nada más que a deciros que sí es verdad, no hay muchos estudios sobre el hipnoparto. La calidad no podemos decir que es súper alta porque, bueno, son estudios pequeñitos, hay la metodología no está clara en sí, pero los resultados de estos estudios que hay, de toda esa evidencia que hay, pues son muy prometedores, ¿no? Entonces, desde aquí, pues nosotros animamos a que lo practiquéis, a que haya más experiencia y que a los investigadores, si hubiera alguno por ahí escuchándonos, pues que se animen a hacer un estudio más serio, ¿no? Que empiezan a recoger datos, ¿no? Que para eso es lo importante. Y no sé si se me olvida algo o Nashira o Nuria quiere añadir algo a mi Creo charla. que ha quedado súper completo, Conchi. Bueno, no sé si Nuria quiere añadir algo, pero bueno, simplemente pues eso, animaros a seguir escuchando. Os vamos a contar en otros episodios la historia del hipnoparto, si queréis como seguir aprendiendo más, y también hablaremos, ahora que ha empezado Conchi a comentar eso, como también como personajes famosos o cómo el uso del hipnoparto en otros países también. Así que bueno, y ya sabéis que también tenéis historias potentes, positivas de otras mujeres, y nos vemos pronto, nos oímos. Bueno, gracias. Adiós. Hasta Chao. luego. Gracias, hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio, pero tenemos mucho más que contarte y que compartir. Te esperamos en nuestro canal. Acompáñanos.